Hola a todos, mi nombre es Javier Ruiz Moreno, soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital de Bogotá, historiador de la Universidad Nacional de Colombia y maestro en Historia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. La ponencia que voy a presentarles se llama El primer Congreso Mundial de Brujería, Bogotá 1975, y la relación paradójica entre lo intelectual y lo popular. A través de fuentes de la época, exploro el concepto de brujería que tenía Simón González, su creador. En segundo lugar, exploro la relación paradójica entre lo popular y lo intelectual y la forma en la cual Simón González estructuró todo el Congreso. Y como conclusión, exploro esta contradicción y esta relación entre la forma en la que fue vetado Simón González y, digamos, censurado por la iglesia, y al mismo tiempo la forma en la que las marcas y toda la parte comercial explotó el Congreso. Entonces, sin más, empecemos. Simón González fue un político y escritor colombiano, ingeniero mecánico, ingeniero metalúrgico, ingeniero industrial, economista y sociólogo. Hijo del reconocido pensador Fernando González, cuyas obras marcaron el escenario de las letras en el país, sirviendo incluso de inspiración para movimientos como el nadaísmo. Simón González, también apodado Brother Simon o el Brujo Simón, tuvo durante su vida una fascinación persistente, además de la poesía, por lo que llamaba ciencias ocultas, al punto de organizar en 1975 el primer Congreso Mundial de Brujería en un despliegue nunca visto para un tema de este tipo en el país. El Congreso fue un gran éxito, a pesar de no haber sido tan grande como sus organizadores esperaban. Supuso un gran impulso a la economía de Bogotá, particularmente en el sector turístico, y un evento por el cual el país fue centro de atención temporal en muchas partes del mundo. Desde luego, no es coincidencia que Simón González organizara el evento siendo él mismo presidente de la empresa de agencias de viajes La Rana, desde donde se empezó a gestar el evento, con la ayuda de una experta en organizaciones como Josefina del Valle. Para esto se crearon varias coordinaciones que abarcaban diferentes áreas, como cine, artes visuales, teatro, botánica, parapsicología, psicotrónica, fenómeno ovni, etc. Antes de entrar de lleno a las particulares del Congreso, es necesario centrar la mirada en el enfoque dado por Simón González al Congreso y develar lo que intentaba comunicar. En principio, es curioso que hayan elegido el término brujería para englobar la sorprendente diversidad de manifestaciones de espiritualidad alterna presentadas en el Congreso. Este término tradicionalmente ha tenido una connotación negativa y en Latinoamérica ha adquirido un énfasis especial por la culturación y el sincretismo religioso en el que están presentes influencias de diversa índole, cristianas, indígenas, africanas, etc. En la transcripción de un diálogo entre amigos en el semanario Nueva Frontera, meses antes del inicio del evento, a finales de 1974, Simón González señala: si nos salimos de los senderos conocidos, encontramos que el hombre, fuera de la lógica tradicional, tiene inmensas posibilidades fuera de los 5 sentidos, y si se abre a ellas, va a amar más la vida, a través de todos esos poderes extrasensoriales que vaya descubriendo. La palabra brujería la usamos no en el sentido del mal o del bien, sino de todo aquello que no tiene explicación tradicional de acuerdo con la lógica. Cierro comillas. Simón González quería ver perspectivas frente a la brujería y de paso cambiar la imagen de la misma en un país profundamente conservador como Colombia. La brujería es parte del alma de un pueblo, es la expresión de los saberes ocultos, una exploración más allá de los sentidos. Dentro de la brujería, González relaciona una gran diversidad de expresiones: magia, espiritismo, psicotrónica, tratamientos espirituales indígenas, astrología, alquimia, hermetismo, sincretismos religiosos africanos como el vudú o el candomblé, el tarot, la adivinación,
técnicas herbolarias, fenómeno ovni, etc. En últimas, más que un fenómeno religioso, trata de aquellos saberes ocultos que son explorados por mentes abiertas. En la misma entrevista menciona: en este congreso el infierno no tiene ni más ni menos categoría. Es simplemente un mensaje de amor. Allá está esa cosa de candela. Si no le gusta, elévese. Y para poder elevarse, tiene que salirse de los 5 sentidos. Cierro comillas. Sin embargo, dentro de toda esta heterogeneidad, es insistente en mencionar que la brujería está más relacionada con el amor que con el mal, como vemos en la anterior cita. Pero, para experimentarlo de manera plena, es necesario salir de la cárcel que suponen los sentidos, puesto que así se permite una exploración más abierta de la naturaleza del hombre. Es por eso por lo que el lema que acompañó el cartel del evento fue: a la sombra de lo desconocido, con amor y asombro. Como vemos aquí en el póster del Congreso. Lo que sintetiza la visión de González respecto a la brujería, más allá de los sentidos, hacia el amor. Es importante aclarar que este póster lo pintó Obregón, uno de los pintores más reconocidos del país, y pues eso da cuenta de la calidad de las personas que estuvieron involucradas en el Congreso. Es interesante la postura de González respecto al amor, y no es para nada vacua. Recordemos que uno de los principales puntos de la magia en el Renacimiento es precisamente el relativo al Eros. En su fantástico libro Eros y magia en el Renacimiento, Ioan Culianu expone con gran erudición la relación existente entre estos dos elementos, que tiene su epítome en la obra de Giordano Bruno, donde, comillas, la magia es un método de control sobre el individuo y los medios de comunicación, basada en el conocimiento profundo de las pulsiones eróticas personales y colectivas. La magia solo es un eros aplicado, dirigido, provocado por el operador. Y más adelante menciona: toda la fuerza de la magia se basa en el eros. La obra de la magia consiste en acercar las cosas unas a otras por similitud natural. Décadas atrás, Georg Fraser, uno de los pioneros en el estudio moderno de la magia, postularía que ésta se basa en 2 principios. Primero, que, comillas, lo semejante produce lo semejante, o que los efectos semejan a sus causas. Y segundo, que las cosas que una vez estuvieron en contacto se actúan recíprocamente a distancia, aun después de haber sido cortado todo contacto físico. Cierro comillas. Este principio de correspondencia, sin duda, se basa en una atracción que era asimilada con el eros en el Renacimiento. Esa manipulación que relaciona Culianu se da en varias dimensiones. Es personal e impersonal, una manipulación individual y colectiva de masas. Simón González no escapa a este principio, por lo que no excluye a aquellos que tienen, como él mismo, un poder sobre los otros desde el ámbito público, es decir, a los políticos. Sin embargo, no basta con la posibilidad de hacerlo, hay que hacerlo desde el amor. Por eso menciona, comillas, fíjense cómo el arte, la literatura van siendo invadidos por la brujería y la política. Todo político tiene que ser brujo, casi por obligación, cierro comillas. Y complementa, comillas, lo que busca el Congreso es mostrar, descubrir a través de todas estas cosas que de la brujería puede sacarse un conocimiento mayor que permita amar más la vida. Cierro comillas. Una de las ideas principales de Simón González fue aunar 2 aspectos de lo que él denominaba genéricamente la brujería. Uno teórico, que abarca estudios formales en diversas disciplinas y ciencias, así como investigaciones en las llamadas pseudociencias o ciencias alternativas. Otro práctico, que se enfocaba en aquellos detentadores de técnicas y habilidades sobrenaturales o mágicas. Y aunque no es una categorización estricta, rígida, los primeros fueron asociados con el ámbito intelectual y los segundos con el popular, como él mismo lo expresaba.
De la misma manera, la primera está más enfocada a un tipo de expresión académica escrita y la segunda tiene una expresión más artística, como veremos más adelante. En palabras de Simón González, comillas, la mecánica va a ser, por una parte, intelectual, personas invitadas de nivel científico que tratarán sus temas desde el punto de vista de sus investigaciones, de la capacidad que hayan tenido en nuestro siglo de penetrar todo lo que llamamos con una generalización magia. La segunda parte será eminentemente popular, una vivencia comunitaria. Van a ser los brujos, las personas que tienen estos poderes e inquietudes, quienes van a estar en la feria, cada uno en su refugio, y van a tener sus perfumes, sus filtros, sus colmillos, toda clase de fetiches, y leerán el tarot, habrá todas las manifestaciones, incluso conjuntos de música. En otra entrevista él mencionaba, será, para sorpresa de sus detractores, una mezcla de estudios serios sobre el ocultismo y la charlatanería a la que nos tienen acostumbrados las gitanas y yerbateros callejeros. Aquí en las imágenes podemos ver a la derecha a Clarice Lispector, una de las invitadas a esta fase intelectual, y a la izquierda el profesor Imbar, uno de los brujos que tenía su stand en la feria, ¿no? Que prestaba servicios a las personas que así lo requerían. Sin embargo, ambos aspectos, tanto el intelectual como el popular, se encontraron en un mismo espacio. El primer congreso de brujería fue un evento masivo. La participación de brujos populares fue enorme. Se estimaban alrededor de 2.300 participantes de diversas especialidades, a los cuales se les otorgó un diploma que los acreditaba como brujos. Asimismo, unas 200.000 personas asistieron como espectadores, según cifras aparecidas en los diarios de la época. Se montó un monumento de 10 metros de alto en homenaje a los brujos, que podemos ver a la parte izquierda. Según las fuentes, 15 braceros quemaron incienso y se atendieron a los invitados con pociones alcohólicas en piñas. Un indígena aruaco pronunció palabras de bienvenida al tiempo que se develaba una escultura con una figura tairona, que es precisamente la que está a la izquierda. Una exposición de plantas mágicas recibía en el primer piso de la feria a los invitados, mientras que, comillas, en los extremos de este recinto quedaron distribuidos en perfecto orden los consultorios de adivinos, quirománticos, cartománticos, astrólogos y curanderos, cierro comillas. Incluso se mencionaba que, comillas, como se presume que no faltarán los posesos por el demonio o los zombies, la Cruz Roja funcionará día y noche en un puesto con médicos y enfermeras preparados para afrontar estos casos productos de la sugestión, cierro comillas. Esto es parte de una nota que apareció en el diario El Tiempo. Lastimosamente se tuvieron que suspender ciertas actividades como el zoológico mágico, pues muchas especies no sobrevivirían al clima de la sabana de Bogotá. Dentro de los planes originales de Simón González estaba la presentación de al menos 30 países. Sin embargo, solo participaron 13. Aquí podemos ver un volante de la programación. Se presentaron 32 ponentes de distintas nacionalidades, que incluían brasileros, estadounidenses, ingleses, argentinos, uruguayos, chilenos, cubanos, haitianos, franceses, israelíes, colombianos, entre otros. Los temas tratados incluyeron hipnosis, fotografía Kirlian, curanderismo, alquimia, brujería, astrología, la historia de Satán, vudú, prognosis histórica, psicotrónica, cabalística, acupuntura, religión yoruba, plantas mágicas, entre otros. Estos temas se presentaron en cuatro salas con nombres sugestivos como Salón Chía, Salón Hermes, Salón Mandrágora y Salón Bachué. Sin embargo, a pesar de lo interesante de los temas y de las ponencias y perfiles de los expositores, durante el evento el interés en esta faceta intelectual fue decayendo con el tiempo. Una nota al finalizar del evento señalaba, comillas, la primera expositora del día, Clarice Lispector, escritora ucraniana residente en Brasil, puso a bostezar al auditorio en una compleja conferencia titulada El huevo y la gallina,
en la que una gallina fue lanzada al aire varias veces mientras un bailarín comía un huevo crudo desde el suelo. Cierro comillas. Es bastante curioso que la participación del inspector sea uno de los motivos por los cuales el evento se ha recordado recientemente, pero en su momento no haya sido uno de los que más impacto hayan causado los asistentes. Desde luego, no fue así dentro de los amantes de las letras y la intelectualidad colombiana. Lo cierto es que la actividad académica quedaría como una experiencia que los interesados en temas específicos no olvidarían fácilmente. Un ejemplo es Luis Alberto Espinosa Morales, un cubano radicado en México, que fundó el templo vudú Zambia Palomonte, y que en 1981, en la introducción de uno de sus libros, base de su culto, llamaba la atención de la importancia de este congreso. Comillas. El Congreso de Brujería en Bogotá fue una amplia exposición de arte místico. Los curanderos, los adivinos y los intelectuales se hicieron una sola persona, produciendo conocimientos, poderes, sabiduría a la luz pública ante millares de personas. También se expusieron esculturas, cuadros surrealistas de artistas famosos como Salvador Dalí y Esteban Vallejo Jr., así como obras de muchos artistas cultivadores de vudú haitiano, dando un alto nivel artístico y cultural a la trascendental convención, donde se logró abrir el camino de la verdad. Spinoza menciona algo importante, y el evento, para aquel que esté interesado en temas ocultos de diversa índole, marcó un momento cumbre para la espiritualidad alterna. Asimismo, que existió una unión momentánea entre el aspecto teórico y el aspecto práctico de lo que Simón González llamó brujería. Precisamente, el aspecto popular estuvo enmarcado tanto en los stands de la feria y también en las muestras artísticas. Según las fuentes, hubo 5 grupos de teatro, 8 grupos músico-vocales, un concierto de guitarra, una exposición de pintura musical titulada Mundos Extraños y 12 grupos de danza, según el diario El Tiempo, que interpretaron danzas folclóricas y hasta rituales vudú. La participación fue heterogénea, puesto que se integraron desde participantes de rituales espirituales vudú y candomblé de Haití y Brasil, hasta grupos estudiantiles, como el Servicio Nacional de Aprendizaje y el Grupo de Teatro Universitario de Colombia. También hubo espectáculos audiovisuales y actuaciones de títeres. La representación internacional fue notable. Participaron países como Corea, Brasil, Venezuela, Haití y Ecuador. Toda la semana del encuentro hubo una muestra de cine que incluyó títulos como La Hora del Lobo de Bergman, Dr. Faustus de Burton, Sardos de Burman, El bebé de Rosemary de Polanski, El gabinete del Dr. Caligari de Vivienne, Orfeo de Cocteau, entre muchas otras. Aquí podemos ver algunas muestras de las danzas que hubo. En la izquierda una danza de indígenas del Putumayo y a la derecha la muestra de danza haitiana en la que se realizaron algunos rituales vudú. Y acá podemos ver algunas danzas colombianas a cargo del ballet de Delia Zapata Olivela, que gestionó todo lo referente a la cultura colombiana y a todas las danzas de las regiones. Y acá podemos ver la muestra de cine que se presentaba en los teatros de Bogotá, que se daba en teatros como la Cinemateca Distrital o el Teatro Municipal, así como en cines móviles. Es necesario recalcar la importancia del Congreso, puesto que, aparte de ser un evento internacional, supuso una ventana de exposición regional para Colombia. El impulso que le dio a las artes, en el caso del Caribe colombiano, ha sido estudiado por Julián Sánchez González en su maestría en el Institute of Fine Arts de New York, tal vez uno de los pocos estudios académicos centrados en el Congreso y cuyos resultados esperemos que se publiquen pronto. De San Andrés y Providencia, por ejemplo, jóvenes artistas tuvieron una gran ventana para visualizar su arte. Asimismo,
Otras regiones como la costa atlántica y pacífica colombiana, que junto con el Caribe tienen una gran influencia afrodescendiente y una riqueza espiritual enorme, expresaron así muchos elementos constitutivos del alma de sus pueblos. Pero también tuvieron espacio los llanos orientales, la Orinoquía, la Amazonía. Aquí la participación de gestores culturales e intelectuales como Delia Zapata Olivera fue más que notable. Por último, es necesario mencionar el papel de la Iglesia, de los medios y de la sociedad en general. En noviembre de 1975 apareció un reportaje extenso en forma de libro del diario La Prensa de México. Este llamaba la atención del impacto que tuvo el Congreso en el mundo. En un acápite con el sugerente título El hechizo colombiano se mencionaba, comillas, la noticia cundió, Congreso Mundial de Brujería, en todos los diarios del mundo comenzó a hablarse de ello, la Iglesia Católica condenó esta reunión, la gente ante lo prohibido se entusiasmó. Cierro comillas, la oposición y el descrédito que experimentó Simón González para la realización del Congreso fue gigante. La excomunión del propio Simón por parte de la Iglesia Católica tal vez sería el menor de los males. Muchos de los invitados no pudieron concretarse, la representación de países pasó de 30 a 13, las pérdidas económicas se calcularon en 3 millones de pesos colombianos, unos $90,000 de la época. Incluso se anunció la venida de personalidades como Michelangelo Antonioni y Ernesto Sábato, que finalmente no se concretaron. Aunque hubo muchos programas televisivos de impacto, como la aparición en vivo de Uri Geller doblando cucharas y objetos metálicos, muchos otros, más sensibles, se cancelaron, como el programa El Pulso de la Nación, dirigido por César Simons, suspendido por la Junta de Inravisión, puesto que trataba el tema de la brujería. El motivo aludido por la entidad fue que por ley estaban prohibidas las transmisiones sobre magia, adivinanza, magos, etc., pero es posible que esto reflejara la tensión que el tema suponía cuando se exponía a la opinión pública. Paradójicamente, no solo la asistencia fue masiva, sino que la participación de marcas y el uso del evento por parte de la publicidad fue evidente. En los diarios circuló publicidad de licores, elementos del hogar, demás artículos que aprovechaban el tema de la brujería y la magia para promocionar sus artículos. Tal vez los más lucrados con el evento fueron las marcas, no solo por la ventana del evento en los medios, sino también por la masiva asistencia nacional e internacional. Si bien los medios se lucraron, los organizadores del evento reportaron millonarias pérdidas. El segundo Congreso Mundial de Brujería, disputado en su momento por varias naciones, no llegó a darse. Y aunque el evento fue desvaneciéndose en la memoria del país, fue prácticamente un impulso para las artes y la cultura del país, particularmente de zonas tradicionalmente excluidas. Y bueno, con esto cierro la ponencia. Espero que hayan quedado con muchas inquietudes y que se animen un poco a explorar el tema. Muchas gracias.